Bueno, estamos muy contentos de nuevo en esta serie de conversaciones de la Universidad del Futuro. Pues les habla Andrés Fonseca y estamos hoy con una invitada muy especial, Connie Cardona, eh, quien la conocí aquí en Bogotá hace unos años y dentro de estas conversaciones ha venido apareciendo un interés grande para pensar el futuro de la educación, pues reconocer la educación en los primeros años, incluso las prácticas, cómo llegamos al mundo, la partería, ecología prenatal y todo lo que tiene que ver como con los primeros años, las prácticas de crianza, el juego. Hay muchas cosas que hay ahí que son súper potentes para pensar la educación superior del futuro, porque acá lo que nos estamos reuniendo son personas eh, queriendo refundar, e imaginar y llevar a cabo una propuesta que nos permita aprender unos de otros, colaborar, y ya están pasando cosas maravillosas, encuentros, viajes, residencias, se está empezando a como crear una comunidad de gente interesada en valorar el capital cultural que hay en la sociedad y que cuando se junta ese capital, esa riqueza, esa abundancia que le llamamos, empiezan a surgir como la belleza. Entonces yo quiero ser como maestro un puente para que esa belleza que hay en el mundo pues se manifieste a través de comunidades de aprendizaje donde podamos florecer pues como y podamos aprender. Entonces, bueno, Connie, es una alegría estar contigo y bienvenida acá a conversar un rato en este podcast de la Universidad del Futuro. Bueno, gracias a ti por esta invitación tan bonita, tan chévere, tan significativa, porque es muy importante decir, yo creo que tú me conociste cuando yo tenía 17 años, que es cuando entro a la pedagógica a hacer mi pregrado, mi profe de artes. Y, es chévere porque es una transición, ¿no? De una persona que crece y que crece en un mundo de posibilidades y tiene que ver con este compartir que tú propones, ¿no? Compartir mundo, muy en sintonía como en la visión de, pues, que tengo en este momento. Así que estoy súper feliz, súper emocionada. Esperemos que pueda compartirles las cosas que preparé, el setting. Veamos a ver cómo nos va con la logística. Bueno, bueno, yo les contaba que Connie es pedagoga y atelierista colombo-italiana, se dedica a la formación de maestros en primera infancia y ella pues hace parte pues ha colaborado con algunas instituciones acá también en Colombia, como la Universidad Pedagógica Nacional, el Instituto Pedagógico, también ha hecho talleres en diferentes partes del mundo y hace parte de un programa, de un proyecto, de una iniciativa que se llama Minúsculo Lab, de lo cual pues estaremos hablando, que tiene que ver con el tema para hoy. Pero antes, Connie, sí me gustaría que, como veníamos hablando antes de que empezáramos ya la transmisión aquí, nos pudieras comentar un poco. Me gustaría conocer un poco cómo han sido para ti esas experiencias previas que te han llevado como a lo que estás haciendo ahorita con Minúsculo, como cómo fue también tus aprendizajes y tu formación y tus derivas y tus reflexiones y cómo por dónde han circulado para como que la gente pueda conocerte un poquito más. Bueno, yo creo que hay un punto de partida muy importante y es un pensamiento crítico desarrollado en mi época universitaria de pregrado, en una edad muy joven. Y ese pensamiento como que me llevó a intentar mirar, de pronto no más allá, pero sí mirar las fronteras, ¿no? Como mirar eso que no es tan inmediatamente aferrable y esa pregunta por esas fronteras, por esos límites, por esos lugares afuera de el estándar, creo que es lo que me tienen acá. Entonces, vine a Italia, te estaba comentando, estoy por ya graduarme en esta maestría de ciencias pedagógicas en la Universidad de Tor Vergata. Y ahí pasa algo muy lindo y es que conozco la filosofía. Digamos que entro en la línea de investigación de letras y filosofía. Y como estábamos diciendo hace poco,
es algo muy extraño o más bien no tan común en nuestra realidad universitaria colombiana, no, bueno, no sé colombiana, no sé si a nivel nacional, pero por lo menos en la que yo viví, hablar de filosofía y sobre todo hablar de filosofía para alguien que será una maestra en educación infantil. Entonces ese era un tema muy marginal, o sea, ese era un tema muy de frontera, muy de frontera, muy... em, que no se ve para nada. Cuando conozco esto que es la filosofía en realidad, esto que es el origen de un verdadero pensamiento crítico, de una pregunta de significado existencial y en todo su, en todo su esplendor empiezo a idear minúsculo, ¿no? Como más que idear, creo que es como más a sacar, ahí sí, como trayendo el significado de la educación, ese sacar, eso que ya tenemos, empieza como a sacar y a gestarse. Y minúsculo ha pasado por diferentes momentos, ¿no? No se llamó siempre minúsculo, por ejemplo, ha transitado un camino de descubrirse, de descubrir su identidad, de descubrir qué preguntas, de descubrir qué lugares, y ha nacido sobre todo en contacto con los niños y las niñas pues, de diferentes realidades, porque es ahí como que nace toda la propuesta. No te escucho, profe Andrés, un momento. Esto me parece muy interesante, los pasos previos a cómo llegas tú a eso. Antes de eso, ¿habrán algunos objetos de atención como que para ti que te proporciona belleza? Que para ti como que es lo que te llama la atención en el mundo de la pedagogía, en el mundo también de la filosofía y de la educación, como que es lo que a ti como que te atrae? Porque yo siento que hay un punto interesante de los que me gustaría también hablar contigo, tiene que ver un poco con una dimensión en la construcción de conocimiento que tiene que ver con la belleza. Yo creo que la belleza también es una forma también de acercarse a la verdad de las cosas, a la verdad de las... Y para mí, por ejemplo, he sido muy... Para mí, tanto la filosofía, ¿cierto? El pensar como el observar y el placer de ver de pronto un amanecer o ver como ciertas cosas de lo cotidiano o ver las cosas pequeñas para mí han significado algo que ha sido, se convierte en parte como de la propia identidad de uno. Uno ya como que se vuelve una persona que tiene como unos hábitos de contemplación que son muy importantes, incluso para la salud mental de uno, como para estar bien, para sentirse como Claro. contento, vitalizado, energizado, porque entonces yo, no, yo veo que en la educación la belleza y el reconocimiento de porque la belleza también, y mira una cosa importante, yo he hecho unos ejercicios con estudiantes y he preguntado por eso de la belleza y muchos curiosamente me plantean que me respondan esas preguntas a través de imágenes y casi las mayorías de imágenes, muchas cortes que he hecho ese ejercicio, siempre aparece la naturaleza o el entorno o el mundo en su esplendor, una cascada, una hoja, aparecen como eso. Entonces me ha llamado mucho la atención que para la gente y para las personas lo bello está muy relacionado con esos espacios. Entonces me gustaría que empezáramos a hablar por ahí, ya nos vamos metiendo un poquito como a lo que minúsculo hace. Bueno, esa pregunta está muy chévere y muy profunda. Dijiste muchas cosas que empieza ya mi mente a trabajar. La primera cosa creo que es una experiencia en primera persona, porque muchas veces de pronto tenemos estándares de belleza, ¿no? Como que es esa belleza y tal vez lo pensamos como un artefacto, como una cosa hecha, como de pronto algo elaborado de otra persona que se nos ofrece. En cambio, siento que la belleza y la vida estética de la persona parte, el punto de partida es yo mismo, es mi yo, es la experiencia que yo tengo con el mundo. Entonces, esa experiencia en primera persona, y ahí sigo con otra palabra que tú dijiste muy chévere y muy linda, y es observación y cotidiano, porque en realidad la belleza es esa manera de relacionarme con el mundo y de poder encontrar en eso que yo aferro, porque es en lo que está a mi alcance, ¿no? La belleza yo la encuentro en lo que está a mi alcance, la tomo, la acerco, la significo, y es por eso que creo que la naturaleza es ese punto de encuentro, porque la naturaleza siempre ha existido y la naturaleza nos rodea en todo momento sin necesidad que vivamos en un bosque. Sin necesidad, aún en los contextos de ciudad, la naturaleza ocupa un lugar
o principal o marginal, dependiendo del contexto, pero la naturaleza siempre ha existido y siento que hay una conexión estética con ese mundo natural, del cual todavía nos falta mucho y yo todavía siento que estoy aprendiendo mucho a aprender a mirar, ¿no? A observar, como a tomar ese significado y esa esencia para construir mis propias percepciones de belleza, porque eso es muy chévere, es muy chévere como compartir cuál es la construcción de belleza que yo hago aparte de la que yo recibo, ¿no? Y es como una dinámica donde yo otorgo significado y recibo significado. Es una relación dialéctica con ese mundo y con ese mundo cotidiano que si nosotros lo aprendemos, no, creo que no es aprender, sino mantener, porque es una capacidad con la que nace el ser humano. El ser humano no es ajeno al mundo cotidiano, no es ajeno al inmediato, sino que vamos perdiendo en el caminito, vamos perdiendo eso con lo que nacemos y es momento como y con estos escenarios, por ejemplo, como la Universidad del Futuro, de recuperar, como de recuperar esos caminos posibles, Sí, creo. dijiste algo muy bonito y es la primera persona. Mira que muchas veces en la educación y sobre todo en la educación superior como que se valora más la tercera persona. Hablar siempre como desde una perspectiva así más de eso, que está allá, ese conjunto de cosas, pero siempre ha habido como cierta distancia y hoy esa distancia se aumenta con las pantallas de tanto tiempo pues estar accediendo al conocimiento a través de estas pantallas, pues es un mundo más pequeño de todo el universo y eso lo hablábamos ayer con otra conversación de una compañera que está investigando formas de escritura expandida, que está mirando también y formas de leer, no solamente pues las letras y en estos formatos tan pequeños, sino como ampliar el rango de lectura que ya incluso antes en las comunidades ancestrales eso era una necesidad porque era necesario para la supervivencia escuchar cuando estaba cerca los animales, las temporadas de lluvia, observar los cambios y los ciclos que hay en la naturaleza, como que esa observación era una necesidad de supervivencia y por eso muchas comunidades tuvieron eso. Nosotros en estos momentos y en la educación y en la construcción de investigación y de pensamiento, siento que está volviendo a llegar esa primera persona y ese valor de un conocimiento que no solamente sea verdadero, sino que sea bello, que sea bondadoso, que sea inspirador, que toque el alma de las personas. Y eso no se hace mucho en tercera persona, sino que eso habla mucho de esos estados de gracia en los que la persona está fruto de un ejercicio de contemplación. Mucha de la filosofía que se está haciendo ahorita son personas que están teniendo un contacto también de mayor profundidad con este tipo de cosas que estamos hablando. Por eso aparecen ese tipo de textos que están inspirados en personas que han ampliado esa curiosidad por el mundo, no se quedaron solamente como en referentes bibliográficos, sino que tienen prácticas también Exacto. espirituales, de observación. Entonces me parece muy chévere eso la primera persona y eso nos conecta a algo muy chévere que es como con la fenomenología. Hablemos un poquito de eso y de pronto qué estás investigando tú por esos lados allá, que nos contaras. ¿Cuáles han sido los insights que has tenido tú en tu trabajo que vienes haciendo? ¿Qué preguntas te vienes planteando y cómo nos conecta pues con lo que venimos hablando? Bueno, la fenomenología que es como tan, no difícil, sino como no es tan concreta de aferrar, ¿no? Porque es como un río, es como pensar en un río fluido en el que tú vas tomando en esa primera persona ese significado que quieres y eso es lo bonito de la fenomenología, es que tiene que ver contigo mismo y con el mundo inmediato, ¿no? Con ese Lebenswelt del que habla, por ejemplo, Husserl. La línea fenomenológica con la que yo trabajo es la escuela de Husserl y sus estudiantes, Heidegger, Edith Stein, con esa idea de existe una persona y existe un mundo, pero además es un mundo que no es hecho solamente de cosas, sino de valores, de estética, de filosofía, de pensamiento, de inteligencia. Entonces, esta pregunta por esta relación dialéctica interna y externa también que tenemos nosotros con el mundo, creo que me hizo amar esa concepción de fenomenología. Pero además hay una parte muy chévere que es con la que yo trabajo, que es como mi caballo de batalla en minúsculo, y es la reducción fenomenológica.
Y la Mm, reducción fenomenológica es súper bonita porque y muchos autores la han trabajado desde diferentes puntos de vista, antropológico, social, cultural. La reducción fenomenológica que propone Husserl es poner entre paréntesis el mundo, y a mí me gusta llamar el mundo con M minúscula, o sea, ese mundo que todo el tiempo está presente, pero que al mismo tiempo nosotros no vemos. Lo vamos a poner entre paréntesis, lo suspendemos para poder conocer el mundo con M mayúscula. Y ese mundo con M mayúscula es el mundo de significados, es el mundo que yo voy a aferrar, es ese mundo que yo generalmente, del cual yo no me doy cuenta y que tengo que tener una actitud orientada hacia, ¿no? Hacia conocer, hacia querer conocer. Y en ese ejercicio eidético, lo llama Husserl, del epoqué, de la reducción fenomenológica, entra en juego elementos muy fundamentales, como por ejemplo la voluntad, la intencionalidad, la maravilla. Un tema que estoy ahorita trabajando mucho, teorizando también es el tema de la maravilla, de qué es la maravilla, qué es el asombro en el ser humano, qué significa. Y en ese ejercicio como de intentar explicar a partir de una experiencia concreta, que es esa maravilla, la maravilla se propone como un círculo, ¿no? Un círculo que tiene que ver con intencionalidad, voluntad, cuidado y conocimiento, y es un círculo que nace, o por ejemplo yo lo he ido investigando, es en la maravilla que la naturaleza nos ofrece cuando nosotros aprendemos a mirar. Y esto es muy chévere porque hace que esos procesos que de pronto nosotros hemos considerado privilegiados, con lo que tú decías de hemos pensado en terceras personas, y esto es un argumento que a las maestras de educación inicial, hablo por mí, nos toca mucho, porque en el momento, por ejemplo, de planear, una maestra generalmente se dirige hacia algo que otros han escrito, hacia experiencias que otras personas han hecho. Y esta modalidad de vivir, de estar en el mundo, ofrece también a una maestra, pero a cualquier persona, de poder acceder a esa experiencia desde la experiencia de uno mismo, porque hemos pensado mucho en la experiencia del niño, y no es que no sea mm, importante, es súper importante, pero es igualmente importante la experiencia del maestro, la experiencia que yo tengo, estética, filosófica y educativa del mundo. Y a través de una reducción fenomenológica práctica, que es lo que Minúsculo propone, es un camino posible, ¿no? Un método entendido como un camino posible que yo puedo encontrar y aventurarme como por ese ladito. Entonces, y ahí se articulan los tres ejes de Minúsculo, que son observación, recolección y transformación de material natural sí, cotidiano. sí, muy chévere eso del mundo de la vida cotidiana. Eh, Creo que desde el siglo XIX en la filosofía ha habido como un gran acervo de conocimiento para hacer conciencia de otras maneras de relación con el mundo. Y tú pones ahí a Husserl, pero uno ve que hay una línea filosófica y desde el romanticismo hay algunos textos, por ejemplo, hay un texto que yo me leí muy bonito de Thoreau, que es una experiencia de una persona que se va al bosque y construye todo y como que empieza a crear, estando en otro lugar, a crear una serie de habilidades para poder estar en ese mundo, construye su casa, como que entra en una experiencia de conexión muy profunda y él escribe un texto y eso, y fue para mí como, uff, como una experiencia en primera persona de mucha confrontación y de mucha... Entonces me parece muy chévere y ahorita que hablabas de la EPOG y hablabas de esa reducción, pues, y de lo minúsculo, pues, fue evidente hacer la relación de lo que pasó en pandemia, una cosa tan pequeñita que suspendió y paralizó a toda la humanidad y una cosa, nosotros que nos creíamos como esa visión tan centrada en el ser humano y como que una cosa tan invisible que ni se podía ver, tan minúscula, logró generar una epopea en toda la humanidad, lo paró, como que hizo una suspensión ahí desde lo que estábamos pasando y muchos de los animales volvieron a llegar, los zorros volvieron a bajar, como que empezaron a escuchar otro audio y empezó como la naturaleza a corregularse de maneras fabulosas. Lo sentimos de pandemia, entonces como no, quería solo poner ese puntico de cómo eso, lo pequeño y lo Eh, minúsculo y lo molecular, que ya estaba ahí, siempre ha estado ahí, pero como que se Es que manifestó, siempre ha estado ahí. siempre ha estado Es ahí, que pero y ahora como que que ahora dices está. algo.
Quiero mostrarte una cosa. Espera que es que Dale. la dejé justo aquí. Voy a dejarte un segundo ahí. La, ahora que estás hablando de Mm, autores minúsculos, y esto es tan chévere cuando, como reflexionar acerca de que no nos estamos inventando nada, realmente estamos es volviendo a mm, unos orígenes, no estamos proponiendo una cosa como una nueva epistemología de la educación, no, es como volver a los orígenes mm, y ese pensa como que ponerse esas gafas de esa suspensión, también a mí en este proceso de investigación me ha llevado a considerar, por ejemplo, algunos de esos clásicos de la pedagogía que nosotros no vemos así, por ejemplo, Rousseau. ujú, Rousseau lo conocemos por el Emilio, bueno, y por sus escritos de los diálogos, de todo el tema político, social, y que es muy importante, mm, pero nosotros no conocemos al Emilio Recolector. Y cuando yo le hablo a las personas, cuando yo les digo, es que Rousseau era un grande recolector en la naturaleza, era un solitario, era un vagabundo. No es como una información que como que nos llegue, siendo Rousseau un clásico, por ejemplo, para nosotros en el tema de la pedagogía. Y Rousseau fue un vagabundo toda su vida, desde que tenía 10 años hasta el último momento, hasta el último día de su vida, él estuvo vagabundando por Europa, por diferentes lugares, a pie además. Entonces es como un territorio que se conoce a pie, que se conoce caminando. Y el final de Rousseau es que termina en un refugio por allá en un bosque escondido, recolectando plantas espontáneas. Y es ahí donde él dice... he encontrado el camino del conocimiento. Y algo muy chévere en Rousseau, tanto que nosotros lo estudiamos en pedagogía y nosotros conocemos al Emilio, es que yo decía, bueno, pero Rousseau ¿dónde aplicó él su pedagogía? ¿Con quién? Eso yo no lo sé, no sé si tú lo sabías, yo nunca o sea, como que no he tenido mm. presente esos, por ejemplo, esas infancias o él dónde puso en práctica lo del Emilio o eso cómo fue. Y desde lo que he investigado, existen dos niños. Bueno, uno que lo menciona muy rápidamente en su biografía, en las confesiones, pero otra niña es Madelon. Y él le escribe unas cartas que se llaman cartas botánicas, de literatura botánica, y comparte a distancia a través de las cartas un método para Madelon, para que Madelon crezca en la naturaleza recolectando y observando. Entonces, este libro recoge esas cartas de Rousseau y la invitación de él es, por ejemplo, a mirar las cosas más pequeñas. Las plantas que él invita a Madelon a recolectar no son plantas que se encuentran quién sabe dónde o que tiene que buscar. No, es la planta que ella va a encontrar mientras camina en la acera del andén. Entonces, esta visión me pareció maravillosa. Ahora que lo dijiste, estabas hablando de una u otra manera como de unas biografías naturales, si las queremos llamar así, no sé, que han existido siempre y por las que valen la pena preguntarnos. O por ejemplo, Jean Piaget. Yo toda mi vida académica tuve un problema, no un problema, pero una distancia con Jean Piaget, porque Mm. sentía muchas de sus cosas superadas y no pertinentes para la visión de educación. Pero cuando yo conozco a Jean Piaget, el epistemólogo, yo conozco a otro Jean Piaget. Hay otra persona ahí. No es Jean Piaget de los estadios. Es un Jean Piaget biólogo que a sus 10 años publica su primer artículo dedicado a los moluscos que observó en su colegio. Entonces, hay unas biografías interesantísimas. Es ese volver, ¿no? Estamos volviendo al regresar, al tema de regresar y ver con ojos nuevos y con ojos renovados precisamente desde esa primera persona, también estas literaturas pues que nos enriquecen seguramente. Sí, seguro, seguro. Y ahí estás diciendo algo que yo también, curiosamente, estaba pensando hace unos meses atrás, y es que nosotros nos quedamos a veces con generalidades del pensamiento de los autores, pero no hemos realmente como pedagogos leído como mayor profundidad como los textos. Incluso en una época uno le puede decir un texto una cosa y uno va 10 años después y es otra. Pasa mucho con la literatura, con la filosofía. Y entonces me parece importante, incluso para la Universidad del Futuro lo había pensado como hacer unos ciclos de ir a los clásicos.
Ir a, Wow, ir a, ir a, ir a, ir a, ir espectacular. a, ir a, ir a, ir a los clásicos, incluso a Comenio, otra vez, ¿qué es lo que dice la didáctica magna que nos pueda iluminar para pensar? Porque ahí en Comenio también hay los principios de una educación integral, de pensar holísticamente, que ahorita ya es más común escuchar eso, pero uno lee la didáctica magna y uno siente unas indicaciones muy importantes para la educación en ese horizonte. Igualmente con Freinet, con Malaguzzi o con Pestalozzi o con como una serie de pensadores y no solo mirar una cosa que me parece maravillosa, como que un tipo de pensamiento haga que se sostengan tantas escuelas en el mundo con esas orientaciones aún y que todavía tengan por decir algo, lo mismo las pedagogías Waldorf, bueno, como que hay una serie de cosas, el mismo Freire, pero entonces como que una de las cosas y una de las advertencias es que a veces nos quedamos a veces como con la Sí. generalidad de lo que el autor dice, pero no entramos a ver. Y hay una de las cosas más importantes cuando hay estas biografías de los autores es que han llegado en que muchos de los grandes genios o las personas que han hecho cambios paradigmáticos en el conocimiento han tenido unas prácticas de conocimiento que tienen que ver con una cosa que va a ser muy importante en minúsculo y creo que es el coleccionismo, el gabinete de curiosidades, Wow, coleccionar, no, te ver. adelantaste. Eso es una de las cosas importantes de muchos de ellos. Benjamin Sí. coleccionaba juguetes para niños, hay otros que han coleccionado cosas y siempre ha habido como, en parte, como un acercamiento, el mismo Darwin. Bueno, entonces me parece chévere seguir por ahí, ya que veo que quieres ahí meter la cuchara. Darwin, por ejemplo, Darwin debería ser uno de los autores de los cuales un estudiante de pregrado se tendría que acercar, porque Darwin revoluciona no solamente la ciencia, sino, o sea, el evolucionismo, ese pensamiento de evolucionismo va a filtrarse en todas las líneas, desde la psicología hasta la misma antropología. Creo que es una visión, ahora que lo dices, como, wow, ¿no? Por ejemplo, Mm, cuando nosotros pensamos en esto es muy de Jean Piaget, que me encanta, y de toda la escuela fenomenológica, de la psicología fenomenológica, como por ejemplo William James, es ujú, que el mayor gesto de adaptación del ser humano es la inteligencia, que es a través de la inteligencia que logra adaptarse, ¿no? A ujú, ese ambiente. Y puede sonar romántico, pero no lo es, porque es para sobrevivir. Realmente esa inteligencia le garantiza la supervivencia del ser humano en un ujú, ambiente que está conociendo, que está modificando, pero además que el ambiente modifica también al ser humano, ¿no? Entonces es esa circularidad, que eso es todo piagetiano, toda esa circularidad, que plantea, Darwin. Y esa visión chévere, tiene que ver también, yo creo, y es poner en diálogo la pedagogía con otras disciplinas, por ejemplo, la historia de la ciencia. O, por ejemplo, la arquitectura, no sé, hablando también de cosas un poco más modernas. Y Minúsculo, creo que es un proyecto ecléctico por eso, porque se sirve de diferentes elementos, de diferentes disciplinas para enriquecer esa paideia, ¿no? Para enriquecer ujú, esa circularidad, ese conocimiento que nunca termina, porque creo que, o como lo veo yo, una educación y una inteligencia desde la circularidad misma, pero no solamente lo veo yo, sino que Dewey, por ejemplo, John Dewey, plantea en toda su filosofía, y nosotros nos concentramos mucho en la parte de la experiencia de John Dewey, pero ujú. en realidad él propone algo súper innovativo todavía ahora, y es Ajá. la circularidad, ¿no? Es esa, por ejemplo, ¿porque no es un arco reflejo? ¿Porque no es un arco, reflejo? Tiene que ser un círculo, un anillo, más que todo un circuito, algo que no es una cosa de estímulo y respuesta. Cuando yo observo algo y toco algo, hay una cosa que está pasando entre un ir y venir de situaciones, ¿no? Que se explican a través precisamente de esa adaptación y bueno, como de esa nueva visión. Sí, hay un concepto que yo he venido trabajando últimamente, incluso voy a publicar algo por ahí dentro de poco, espero, que tiene que ver con un concepto de la inteligencia simbiótica, como valorar las formas de inteligencia que hay en nuestro entorno y en la que podemos inspirar incluso nuevas formas de educación, nuevos valores, incluso nuevas instituciones. Hay una experiencia de pedagogía popular que Michel Onfray escribió, la Universidad Popular, y es muy bacana porque toda la arquitectura está inspirada también
Es como un texto filosófico y luego acompañado como con los bocetos de un arquitecto, pero están inspirados, como el texto que él escribe es tan inspirador y habla tanto de lo acústico, del escuchar, y entonces van mirando en la naturaleza ciertas formas, como crear arquitecturas, pabellones acústicos inspirados en las conchas, y es una cosa re bacana, que me parece muy volada y muy chévere cómo traducir una filosofía en una materialidad. Entonces yo creo que acercarnos a las formas de inteligencia, ¿cierto? Y a las formas de vida, podemos no solamente entender nuestras vidas, ¿cierto? Y nuestro lugar en ellas, sino también aprender a encontrar también cosas más profundas en nosotros mismos. Entonces la inteligencia simbiótica es como nos puede llevar a incorporar un tipo de sabiduría que todavía en educación aún no está. Entonces, mi tesis ahí, y es como una reflexión, es porque es una indagación que yo vengo haciendo sobre el concepto, me ha llevado a mirar experiencias donde no, en la educación no solamente ensanchemos nuestra mente, sino que hagamos también una apertura radical a todos nuestros órganos de receptividad y de sensorialidad, que a veces eso nos vamos anestesiando, y la educación requiere esa vitalidad, esa como una dosis de energía que se encuentra mucho en esa relación con el otro, sea humano, no humano, sea lo que sea. Incluso la inteligencia simbiótica al final de mi texto, pues habla también de que debemos pensar cómo sería esa inteligencia simbiótica en relación con las tecnologías, porque ahí están también, y podemos hacer simbiosis muy innovadoras, muy potentes con la tecnología. Y bueno, eso sería pues una cosita que iba a poner ahí, pero también pues sí me gustaría seguir hablando de minúsculo, y que nos comentaras un poquito como esa metodología que tú has venido construyendo. Por ejemplo, antes de darte la palabra a ti, una de las metodologías que yo la sintetizo para mí, yo trabajo como la conexión, la comprensión y la cocreación. Son como tres momentos que para mí una práctica educativa debería como articular. Y en la conexión entra muy bien todo lo que Minúsculo está haciendo, que es la exploración con el entorno. Y para acá en Colombia, pues supuestamente uno de los ejes fundacionales de la educación inicial. Entremos por ahí ya como la experiencia y cómo lo haces, cómo es la cosa, y qué nos vas a mostrar también para que entremos en calor, si quieres, o si quieres también seguir Sí, conversando. no, es rico, rico, chévere, me gusta. Bueno, Minúsculo tiene una ruta metodológica, como ya te había dicho, que es la observación, la recolección y la transformación. Entonces se articula a través de esos tres momentos. Mm, bueno, no sé si paso a mostrar esta mesa que tengo aquí. Yo me puedo conectar, o sea, puedo conectar, puedo acceder al link desde el teléfono y Claro, dejarlo ahí. Miremos claro. a ver entonces cómo funciona. Em, bueno, además Minúsculo trajo un regalo para las personas del podcast de Universidad del Futuro. Tenemos que Sí. decidir cómo se los vamos a dar, Ujú. el minusculario. A ver, abro Zoom. Ahí, bueno, listo. Ahora sí. Ok. Tengo el link. Bueno, lo voy a dejar sin audio. Mm, Esta soy yo. Ahora lo quiero mover para allá. Ah, bueno, listo. Ahí está pasando algo, ¿verdad? Sí. Si lo hago horizontal, ¿se adapta o no? No, no. Entonces, igual tiene que funcionar en vertical. Bueno, aquí quise como proponer un abrebocas de lo que es minúsculo, de lo que hace minúsculo, y es este momento como de introducción a propósito de la estética, de la estética y de la belleza, ¿no? Ujú. Entonces voy a hacer un recorrido así como muy de pronto veloz. Tú me dices si sí se está viendo o Sí, se no, está porque yo viendo ya perfecto, no, Connie. ya no veo. Bueno, acá estas son recolecciones de paisajes cotidianos de diferentes partes del mundo, de los lugares donde he estado, y que propongo acá como una ventana, una ventanita del mundo.
y algunos con algunas provocaciones literarias, por ejemplo. Bueno, voy a regresar. Antes de regresar, voy a tomar este porque se los quiero mostrar. Acabamos de abrir una transmisión en directo en Facebook para las personas que se quieran conectar también a ver un poco la experiencia. Maravilloso. Claro, Entonces, listo. estamos acá con Connie, estamos hablando acá de Minúsculo Lab, que es su Sí. proyecto. Ella está ahorita en Roma y estamos hablando de Minúsculo Lab y las fenomenologías de lo cotidiano. Entonces, así que vamos a ver esta... Bueno, voy a dejar este así, como para que tengamos ahí la visión de... Ujú. Ahí quedó, ahí quedó. Bueno, cuál es bueno, minúsculo, aquí hay una cosa y hace parte de mi historia de vida también como maestra y de mi experiencia como maestra, y es la pregunta por el material didáctico, por el material que usamos en la escuela. Y esa es una pregunta que todas las maestras de educación inicial seguramente tenemos y de educación en general, porque la mayor parte de las veces corre por cuenta de la maestra, del maestro. Y en esa búsqueda, conociendo esa naturaleza y entrando en esa relación fenomenológica en primera persona, en esa experiencia heurística con el mundo, con el paisaje cotidiano inmediato, em, veo que ese material está ahí, que ese material nos está esperando y aquí quisiera como decir algo que dice, escribe Edith Stein, muy lindo, que es el mundo, los objetos están ahí y te dicen, abre los ojos, entonces me verás. Y yo cuando voy caminando siento, es como si escuchara, abre los ojos y entonces me verás. O sea, aprende a mirar para que puedas recolectar, para que puedas tomar cosas que tú no ves. Entonces voy a empezar por una cosa, un elemento, por ejemplo, de Bogotá. Esta parte de la recolección es toda de Bogotá que la hice ahorita que estuve el año pasado allá. Este, por ejemplo, es el eucalipto de flor roja de Bogotá, súper típico, súper fácil de encontrar en el centro. Por toda la carrera séptima están árboles llenos de estas campanitas y o sea, la maravilla de este objeto, ya como objeto como tal, sin todavía estudiarlo, sin todavía analizarlo, sin todavía transformarlo, tiene un potencial enorme, tiene un potencial a nivel táctico, a nivel visual, a nivel sensorial, a nivel de muchas cosas, y es un elemento que está al alcance de la mano. Y eso es un principio fenomenológico y es el mundo que está al alcance, a la mano. Heidegger lo escribe a la mano. Husserl lo dice, por ejemplo, el mundo en carne y hueso, es decir, que está ahí y que está solamente disponible, digamos, inmediatamente disponible y está a la mano, pero ese estar a la mano no es suficiente. No es suficiente con que esté a la mano porque solamente el ser humano con su actividad de pensamiento puede significar esos elementos y les puede dar el potencial que ellos seguramente tienen. Entonces, eso es súper fundamental. Em, en minúsculo, yo propuse el año pasado, y que es este, que es un fanzine, que es un minusculario a propósito como de esos instrumentos. Entonces, quise idear y quise proponer instrumentos de observación, de recolección y de transformación. Y hay unos instrumentos claves que Minúsculo utiliza para hacer eso. La observación como tal, el instrumento concreto lo conozco yo con un proyecto muy chévere en Italia que se llama el Cartolario del Bosco. Entonces yo ya tenía, eso fue en mi residencia universitaria, yo ya tenía en la mente todo este tema de la fenomenología, de lo cotidiano, de lo que está a la mano, de lo inmediato, del potencial, de la relación, bueno, todo lo que hemos hablado. Pero me faltaba la parte física, concreta, el instrumento. Y Antonia Teatino, que es como la ideadora del Cartonario del Bosco, me enseña un visor que ella utiliza para hacer ejercicios de observación
y que no es este, ya creo que lo tengo por acá, ya se los muestro. Entonces, en mi cerebro hizo como clic y yo dije, aquí está la reducción fenomenológica, aquí está la suspensión, aquí está, porque y eso Buenísimo. tiene una explicación también psicológica a nivel neuronal, y es que nosotros, si nosotros hacemos el ejercicio, nosotros no lo podemos hacer porque esta pantalla nos lo impide. Nos Ujú. lo impide poderlo hacer así, pero voy a intentar comunicar esta idea. Yo estoy viendo acá generalmente un mundo que está ahí, que está a la mano, que está en carne y hueso. No estoy, pero al mismo tiempo no lo estoy viendo porque estoy viendo generalidades. Cuando a mi cerebro yo le hago esto, inmediatamente mi cerebro me está diciendo, se está activando y está diciendo, estamos buscando algo. Estamos buscando algo además específico, estamos buscando algo en este grande mundo y se empieza a orientar una mirada hacia una parte de ese gran mundo. Y eso es súper, súper, súper complejo, cuanto interesante, porque aunque yo ofrezco entonces estos instrumentos de observación, bueno, este lo hice yo, inspirado en los que utiliza Antonia Teatino y en Bruno Munari, que además Bruno Munari es un Buenísimo. genio, Es genial. porque o sea, Bruno Munari es la genialidad de este autor es infinita. Impresionante. Y aparece por ahí, no sé si lo has visto en algunas de sus fotos con unos lentes que tienen así una línea así, ¿no? Entonces quise hacerlo así, el del cartolario del bosque es así, pero circular, yo lo hice más munaresco. Entonces, se concentra, ¿no? Pero yo, por ejemplo, en mis talleres, en la formación o con los niños, yo puedo dar el mismo instrumento a todos. Y esta es la versatilidad, por ejemplo, de los instrumentos de minúsculos. Tú puedes tener este visor y yo también, pero nunca, aunque estemos en el mismo lugar, yo me voy a fijar en lo mismo que tú te vas a fijar. Y ahí entra la primera persona y entra el yo estético, porque mi experiencia estética, mi bagaje que me precede y mi vivencia y mi experiencia personal no la puede vivir nadie más que yo, ninguna otra persona. Entonces, es muy chévere porque cuando empezamos a buscar qué recolectar, entonces la mesa se llena de una cantidad de cosas que no solamente es un objeto, no solamente es una semilla, es todo lo que a mí me llevó a recolectar, a tomar esta decisión. Esto es una decisión. Y ahí pasamos a la parte de la recolección, porque recolectar es toda una disposición que el cuerpo hace con el mundo. Yo me agacho, yo tengo esta posición, yo tomo algo y lo traigo hacia mí, doy un significado que antes no existía. Escribe un autor italiano que es Fabio Galimberti. Dice, recolectar es dar un significado que antes no existía. Entonces, aquí hay procesos de selección importantes y los niños lo hacen todo el tiempo. Todo el tiempo, si uno está con un niño pequeño caminando en cualquier lugar, en las manos siempre va a tener algo, en los bolsillos siempre va a tener algo. Hay una cantidad de recolección tan preciosa, para ellos es ya preciosa y puede convertirse en completamente preciosa en nuestras manos, que vale mucho la pena como meterle la ficha a eso. Entonces, volviendo a los instrumentos de observación, entonces simplemente mirinos. Este ya es uno más profesional, esto ya es un mirino mucho más pues realizado, ¿no? Porque aquí tenemos diferentes perspectivas para mirar, Pero desde que yo conocí los mirinos, encuentro mirinos en todas partes. Por ejemplo, en este pedacito de pino aquí cerca a mi casa, yo dije, no puede ser, es un mirino, todo se convierte como en un instrumento de observación. Entonces, esto es una provocación, pero hay diferentes, y los instrumentos de observación en minúsculos son también instrumentos de observación cromática, por ejemplo, ¿no? Los colores del mundo, porque los colores del mundo no son los colores primarios, no es enseñar, vamos a aprender hoy qué es el amarillo, es que el mundo nos lo enseña, están presentes los colores en todo eso y acá, no sé si se alcanzará a ver, voy a intentar tomar el teléfono. Por ejemplo, acá, ¿no? Hay una serie de, em,
¿cómo se dice? De tonalidades, hay una serie de colores que acompañan esas presencias en el mundo que tienen un potencial educativo increíble. Y no lo digo yo, todo esto es, por ejemplo, filosofía montessoriana, la correspondencia cromática, ¿no? Pero esta es una correspondencia cromática de buscar en el mundo y de empezar como a conectar esas relaciones, y esto es algo que los niños lo hacen con muchísima facilidad. Si yo las recolecciones que hago con los niños y los invito después a... Ay, ¿se me fue aquí o no? Sí, se fue la señal de la mesa. Espérame porque creo que fue que... A ver, Recording in progress. In progress. In progress. darle el audio. Otra vez yo aquí, vamos a girar. Ahí ya estás otra vez. Aquí ya estoy otra vez. Voy a bajarle acá porque es que como que lo moví. Tú me dices si ahí ya quedó. Sí, ahí estamos ya otra vez Ah, con el bueno, plano listo, general de la mesa. listo. Entonces, instrumentos de observación, fundamentalmente el visor. Y entonces el fanzine, mm, es el primer momento, ¿no? El primer step es, hay un mundo para observar, entonces se propone esto. La observación, aquí como que explico qué es ese concepto de observación y son pequeñas propuestas de ejercicio que podemos llevar a cabo en un momento cotidiano. Es muy sencillo, pero además como la versatilidad de que sea de bolsillo, ¿no? Como que yo me lo pueda llevar y pueda como que experimentar en cualquier lugar. Bueno, la recolección, que también es súper importante, a propósito de Rousseau recolector. Yo propongo también instrumentos de recolección. Este también es muy cartolayo del Bosco. Con Antonia siempre salíamos con bolsitas de papel, asaltábamos los cafés cuando íbamos a desayunar y nos llenábamos los bolsillos con las bolsitas de esas que se parecen como a las de los buñuelos, donde vienen para poder recolectar. En minúsculo, yo lo que hago es utilizar siempre con ese mismo sentimiento de pequeños, de pequeñas, no sé, robos, no, no son robos, porque esto, por ejemplo, es una servilleta de papel, es un individual de papel de un restaurante, ¿no? Eso es de esos que te ponen en la mesa, pero entonces con un doblez particular, esto se convierte en un instrumento de recolección. Esto es un doblez japonés, porque además los japoneses son unos duros en todo el tema del papel, ¿no? O sea, lo convierten en 50.000 cosas. Y bueno, y nos queda una bolsita para recolectar. Y esto es muy chévere porque hacer esto o con adultos o con niños es como que involucrar todo el ser en una experiencia. Aquí, por ejemplo, yo me la paso con estas bolsitas recolectando en todo lado. Entonces, el instrumento de recolección y la transformación, pues es la transformación que hacemos con todos los materiales. Yo utilizo diferentes cosas. Últimamente estoy utilizando mucho estas escuadras, estas escuadras de minúsculo, que son, yo voy a la tipografía acá y digo que me regalen retazos de papel, entonces ellos me regalan esto y yo me armo las escuadras. Estas escuadras estas escuadras plegables, en una clase que yo fui a una clase de unos urbanistas, y estaban utilizando no eran así, eran como unos instrumentos para mirar y alejar los colores del cuadro general, ¿no? Como del paisaje. Y yo cuando vi, yo dije, algo puede pasar ahí para poder transformar material natural desde cosas muy simples y nacen las escuadras. Y estas escuadras tienen mucho potencial porque no solamente yo los pensé inicialmente como un cuadrado, ¿no? Como para delimitar el espacio y hacer composiciones naturales, que es un ejercicio súper interesante. Pero cuando yo lo puse en práctica,
porque es eso, esa es la Montessori dice, decía que el maestro tenía que hacer del mundo su clínica pedagógica y yo creo firmemente en esa idea. O sea, yo creo que nosotros sí tenemos que inventar cosas y lanzarlas y mirar a ver qué pasa ahí, explorar, experimentar y cambiar y decir, no, esto no funciona para nada, o decir, bueno, sí, miramos a ver qué pasa con esto. Y cuando las lancé, pues vi que empezaban a convertirse en muchas cosas, empezaban a convertirse en formas y en cosas y yo dije... Entonces o sea, fue un éxito y lo son todavía y lo son incluso para mí, con el mismo concepto de ser de bolsillo, de ser plegables, de ser como muy fáciles de llevar y de usar. Porque la transformación, mm, en esto otra vez me refiero a Jean Piaget, porque es que como que lo volví a redescubrir, entonces encuentro mucho valor en todas las cosas que dice de la epistemología genética y él dice, la vida de la acción es la vida de la inteligencia. Y yo creo que la vida de la acción es la vida de la inteligencia, la vida de la operatividad, la vida de ponerle las manos a un mundo que se puede transformar en tantas cosas, en todas las cosas que yo realmente, en todo el significado que yo le pueda dar. Entonces, bueno, básicamente eso es como un recorrido veloz de los instrumentos de minúsculo. Cuando yo hago los encuentros, generalmente entrego unos kits porque me gusta que las personas puedan después explorar y experimentar en sus casas o donde quieran, o los niños. Y cuando no puedo entregar los kits completos, entrego el minusculario, porque el minusculario finalmente propone los tres instrumentos y al final te propone un plano de composición, que tú te lo puedes poner ahí y jugar a componer con elementos pues naturales. Eso es básicamente. No, No sé si maravilloso. corrí, porque a veces como que me emociono con minúsculo y de pronto empiezo a hablar muy rápido. No, Connie, creo que vas muy bien y me llama mucho la atención, pues, pues lo que vienes haciendo me parece muy inspirador. Me gustó mucho que hayas traído a Bruno Munari porque cuando yo era profesor de educación inicial en artes, cuando vi la obra de él y lo que él hacía y el uso de la materia y de las formas de ver y de la experimentación entre arte y ciencia, para mí me abrió mucho la cabeza, las transparencias, hacía unos libros que yo decía, qué maravilla, como desde cosas tan sencillas. Es un hombre, un gran artista y diseñador que de pronto no se conoce tanto. No creas No, que no se conoce tanto, no es y como tan tiene todo conocido. que ver con primera infancia, por ejemplo, en mi Entonces me caso. parece muy chévere eso que tú estás diciendo que, por ejemplo, la filosofía y también algunos autores, y eso que estés redescubriendo algunos autores como Piaget, que fue el que acuñó la palabra de transdisciplinariedad, fue Piaget. Imagínate, una palabra que todavía pone a pensar a más de uno de cómo Mm. hacer eso posible en una maestría, porque pues es algo que requiere no solamente integrar disciplinas distintas, sino que es un esfuerzo de crear un conocimiento nuevo a través de las interdisciplinas, ¿cierto? Es una cosa más compleja, entonces me parece muy chévere ese esfuerzo de revisitar al pensamiento pedagógico. No sé qué otros autores y qué cosas o qué otras cosas de las experiencias que has venido haciendo con minusculario en algunos países, con la apropiación de esto, cómo ha sido el eco que han recibido las maestras a partir de ese regalo que tú les das de este fanzine. Bueno, Bueno, eso con las maestras es un carrusel espectacular y a mí me encanta porque ellas se llevan, y ahí fue cuando yo dije, el kit tiene mucho potencial, porque cuando yo asistía, cuando era maestra que iba a jornadas de capacitación y de actualización, aunque había una riqueza teórica importante, chévere, yo aprendía muchas cosas, cuando regresaba al aula me era difícil poner en práctica, ¿sabes? Me era muy difícil porque... como que encontrar esa parte del mosaico que me ayudara como a pegar eso, no era tan fácil. Cuando ellas se llevan los kits, me restituyen después experimentaciones que hacen, fotos, videos, reinventan otras cosas nuevas a partir de eso. Y eso me parece muy interesante, muy chévere, como esa aplicabilidad. Y ahí es donde
yo como que vuelvo mucho a esa concepción de método, un poco cartesiana, aunque a pesar de mis amores y odios con Cartesio, con eso comparto el pensamiento con uno de mis profesores de filosofía, Antonio Scechere, que dice a Cartesio hay que amarlo y odiarlo contemporáneamente. Pero algo sin duda de Cartesio pues es la concepción de método, pero además es un método que, como decía antes, es un camino, es un método no exclusivo del teórico, es un método que todos y cada uno de nosotros podemos crear. Y en esto lo dice Dewey también, cuando habla de método, dice, no es difícil que un método científico se vuelva un hábito, porque estamos habituados a pensar que el método hace parte solamente de las comunidades científicas o de las comunidades académicas, ¿no? Una ruta metodológica generalmente no, como que no nos la pensamos así, pero crear un método es una cosa, yo creo, necesaria, porque además cuando uno como maestro crea un método y lo hace propio, se convierte en algo no solamente realizable, sino como no sé, lindo, bello de ver, de verlo crecer, de verlo experimentar, sin pensar que el método sea quién sabe qué cosa complicada. El método es un camino que yo me busco y me construyo, y además no es una cosa tampoco finita, no es una cosa que ya se construyó y se quedó ahí. Minúsculo seguramente seguirá creciendo o retrocediendo, no sé qué seguirá pasando en el camino del método con minúsculo, pero seguramente cambiará. Y yo creo que eso es algo que se llevan las maestras, es eso, es crear ellas un método, como ver una ruta posible para un método, y eso es lo que yo veo en las restituciones que ellas me hacen. Y eso es bien bonito. Ahorita que estaba conversando con una persona que viene del mundo del juego, que es mexicano, es chileno, él me hablaba un poco de que una de las cosas importantes es también con los maestros, como que ellos aprenden a desarrollar sus propios materiales, a partir de pues, de las inspiraciones que uno puede dar y de las herramientas. Y hay una cosa muy importante para el maestro y es un poco ese diálogo como con los ancestros de la pedagogía, por decir así, o con los artistas. Había un artista que decía que él llevaba la obra, que le cupieran lo que llevaba un sombrero y de ahí del sombrero sacaba toda su obra. No recuerdo qué artista era, pero hay muchas experiencias en el arte muy interesantes de juegos, incluso en la curaduría, lo que hace un curador cuando ve esa mesa que tú tienes ahí, es empezar a hacer relaciones entre las cosas, empezar a buscar, ve, si yo quito esto y pongo esto y conecto esto con esto y ahí empieza a darse una selección, porque voy a sacar algo y voy a dejar algo y con eso voy a construir una exposición. Un ejercicio que cuando era profe de educación infantil en artes, alguien hizo algo muy bonito, fue hacer una instalación de un panal, simuló un panal de abejas, una estructura hexagonal con unos cajoncitos donde estaban los... Y en cada cajoncito puso los elementos naturales que ella mismo recolectó. Y acá puso en una mesa un libro donde podía ver la cantidad de animales fantásticos y de seres como imaginarios que ella construía con esos elementos y le permitía que las personas que entraran a esa instalación pudiesen jugar y crear nuevas organizaciones y ensamblajes y era divino. Yo te por ahí debo tener unas fotos, entonces como que el panal y yo me imaginé como si uno fuera un pajarito que fuera a sacar algo y a llevarlo a otro lado, como lo de la polinización que es parte de uno de los Sí. ejemplos más hermosos de inteligencia simbiótica. Entonces, cómo coger algo y convertirlo en otra cosa, que es lo de la transformación, parece súper bonito, que a veces es tan asombroso cuando crecen cosas que uno ni siquiera ha sembrado, pero puede pasar un pajarito a sembrar esa semilla y eso pasa mucho en pedagogía. A veces mucho el aprendizaje no se da porque tú lo enseñes y el otro aprende inmediatamente, sino que el No. aprendizaje es mucho más misterioso. Puede que esa semillita que uno puso necesite un contexto y una tierra fértil para poder que emerja, pero sin esa tierra, entonces el maestro tiene que pensar en todo lo que hay ahí alrededor del contexto para que todo eso que estemos haciendo pues tenga como el contexto y el entorno para que crea esa vida, creas esas relaciones. Y mira que ese principio de conexión que en la curaduría se da de poner en relación cosas distintas también está en el arte, está en la ciencia y mucho del pensamiento científico. Imagínate, electricidad y magnetismo, juntar dos cosas diferentes para crear una teoría nueva o en el arte con los colores o con la música. Siempre hay un principio
de conexión entre esa diversidad y que yo creo que tu ejercicio también está invitando a eso. Tenemos esta mesa y podemos también empezar a construir y a transformar y a ver y acercarnos al mundo de lo mágico, porque yo creo que muchas de las cosas que también nos hacen falta más es empezar a dialogar más con todo eso y verlo como algo vivo, como algo que nos puede Pero contar una como, historia, claro, poder como alguien, hay una mujer en Estados Unidos que habla de la empatía caleidoscópica, cómo ponerme yo en el lugar de esa semilla o cómo sentiría esa semilla, como hacer unos ejercicios donde yo pudiera fenomenológicamente acercarme a cómo sienten otros reinos de la naturaleza para hacer el ejercicio o dialogar con un árbol o con hacer como unos diálogos y a ver qué cosas empiezan a aparecer en esos diálogos. Eso es una cosa maravillosa que la hacían las comunidades ancestrales también con los pagamentos y dialogar con la naturaleza. Me parece que hace parte de ese esfuerzo de ir a la naturaleza para que podernos sentir inspirados, poder encontrar ahí como cosas que de pronto no la vamos a encontrar en los libros, sino que la vamos a encontrar es en un diálogo, en una exactamente. cosa que necesita un espacio. Bueno, me parece muy chévere. Entonces, no, Connie, no sé qué cosas de lo que estás haciendo quisieras también compartirnos, algunas reflexiones también finales, algunas palabras que quieras dejar también de alimento para esta conversación. Podemos ir redondeando y conversando un poquito más donde quieras coger la pita. Mm. Bueno, una reflexión muy chévere ahora que tú estabas hablando del tema de coleccionar, bueno, de recolectar. Bueno, primero la palabra recolectar, que para mí digamos que hubo un proceso para poder traducir a español, al español lo que yo entendía, porque este proyecto nace en italiano, ¿no? Entonces nace en un idioma diferente que en español es recoger, pero existe una diferencia muy, y lo que me llevó a mí en ese proceso de traducción a no llamar recoger, sino recolectar, fueron nuestros ancestros recolectores y cazadores, que hay ahí una visión muy chévere, muy importante, que estoy también ahora estudiando en esta investigación. Y es el acto de recolectar, y a través de la recolección el ser humano aprendió a identificar indicios, aprendió desde la recolección se desarrolló la medicina, la agricultura y realmente como las bases de la sociedad. Entonces, es un gesto que tiene una relación de conocimiento y de relación importante, y eso se me había como pasado a señalar el lenguaje, que el lenguaje para mí es importante y es chévere, o sea, como el porqué de los términos, el porqué de utilizar ciertas palabras. Entonces esa relación, y así como el recolectar tuvo su momento de auge en la historia de la evolución humana, lo tiene todavía ahora. La recolección tiene un potencial eh, educativo y un potencial filosófico increíble que todos podemos experimentar, que ahí sí, regresando a nuestra fenomenología, está al alcance de todos, está a la mano de todos. Porque además los elementos que nosotros recolectamos, y esto es muy de Heidegger, Heidegger dice, para la curiosidad ninguna puerta está cerrada, y el ser humano va a hacer lo necesario, va a llegar hasta las últimas consecuencias cuando es movido por una curiosidad. Y nosotros podemos ver eso mucho en los niños, porque un niño cuando está muy interesado en algo no va a pensar nunca en las consecuencias, nunca va a pensar que si se va a caer o que si lo van a regañar, va a hacer lo posible para ir y alcanzar ese objeto que es objeto de su curiosidad. Y la naturaleza, en la maravilla de la naturaleza hay muchos objetos de curiosidad que nosotros podemos ir a investigar y cómo a tener esa relación. Y por último, hace poco estuve en una conferencia acá que se llamaba El poder evolutivo de la biodiversidad, con una epistemóloga y genetista, Elena Galeazzo, italiana. Y ella decía que es científica, y esto fue muy chévere porque era toda una conferencia en el ámbito del pensamiento científico, y ella decía que hay que empezar a restituirle el valor que merece la maravilla, porque la maravilla y el conocimiento son unidos el uno con el otro, porque sin maravilla no puede existir conocimiento. Y eso es muy fenomenológico. El objeto
el objeto de amor, ese objeto de amor es un objeto de amor porque soy yo quien le da ese amor al conocimiento, ese amor a aprender, no un amor romántico, más bien romantizado, sin ningún significado, sino que es cuando yo amo algo, cuando yo tengo la intencionalidad y la voluntad de ir hacia algo, un pequeño ejercicio, ahí pasan cosas. Yo estoy movida como por un sentimiento interior que me lleva y que es increíblemente nutriente para los procesos de conocimiento. Entonces, eso. Sí, no, muy genial la conversación contigo. Creo que, y más aún ahorita que la red de la vida también está como en peligro, se habla un poco de la extinción masiva de especies, como que esa crisis parte de una crisis en las relaciones, ¿cierto? En las maneras, y yo creo que lo que tú dices de la maravilla y del asombro, pues una manera también de articular otra vez una conciencia nueva para relacionarnos con las cosas y con la vida misma, como ahí también va en el fondo también un poco como el cuidado. Tú dijiste algo al inicio que me gustó Ya. mucho de cuatro claves, que era como de ese círculo de la intuición, del conocimiento, de la voluntad. Eso me pareció muy chévere, como ese círculo virtuoso entre esas cosas. Y otra de las cosas que a mí me parece también interesante es lo que tiene que ver con el pensamiento sistémico. Empezar a ver que el suelo está relacionado con nuestros microbios, empezar a ver cómo que cuando nos relacionamos con esa inteligencia animada profundamente evolucionada que hay en en la naturaleza o en los entornos, pues eso también nos puede también inspirar demasiado, demasiado en ver cómo el ecosistema y la ecología de relaciones que están, porque uno no puede analizar algo solo en la naturaleza, sino que todo es como una Hace parte interdependencia, de... y en educación debe ser como igual. No puede uno reducir la educación solo al espacio del aula, sino que es educación todo lo que pasa en la vida cotidiana, en lo que hacemos, cómo nos levantamos, cómo dormimos, qué pensamos de nosotros mismos, cuáles son nuestras prácticas, nuestras relaciones, cuáles son nuestras dietas cognitivas. Bueno, como que ampliar esa concepción es lo que también estamos haciendo acá en la Universidad del Futuro, que es empezar a ser consciente de todas las cosas y hemos encontrado a partir de eso nueve aulas. Y un aula, pues nos dimos cuenta que la educación inicial, porque si un niño, y lo muestran muchos estudios, tiene dificultades a la hora de su apego seguro, le va a quedar más difícil maravillarse y explorar con mayor libertad el mundo. Entonces parece que tenemos que invertir también mucho en los adultos, en el desarrollo psicológico de la población, en muchas cosas para poder que realmente los niños puedan disfrutar de esas exploraciones que tú estás provocando, porque un niño con mayores dificultades en esos apegos va a estar más tímido, va a ver el mundo de otras maneras. Mm. Seguramente, mira que esto que tú estás diciendo se encuentra en una pedagoga que ha sido tan comercializada y ha hecho tanto parte de un proceso de mercantilización increíblemente absurdo que es María Montessori. Ella habla de la pedagogía cósmica y en la pedagogía cósmica está todo este principio de la interconexión del humano con el mundo y de lo que tú dices, de la relación, de la red de relaciones que se teje y que es a lo que le tenemos que apostar. Y es muy chévere porque Montessori cuando piensa en esta educación cósmica, ella está por allá aislada en India y está exiliada. Primero la acusaron de ser fascista y después todo lo contrario. Entonces es en ese momento como de conflicto, de guerra, de resiliencia que lanza esta perla y tiene que ver con lo que tú dices, ¿no? Como parece que en este momento tenemos necesidad de volver a eso y de pensarnos en esas interconexiones en todo sentido, en todos los planos personales, educativos, como en todas las aplicaciones posibles. ¿Qué otros pedagogas o qué otros referentes de proyectos o de lecturas que vengas haciendo nos quieres de pronto compartir ya para final nuestra conversación? Y darte de nuevo gracias, Connie, Bueno. tu generosidad y bueno, qué maravilla. Ay, Maravilla que ver. yo estoy muy feliz. Yo aquí me quedaría, quién sabe hasta, hasta qué hora hablando de eso. Bueno, dos, mira aquí, acá los tengo. Bueno, uno es Get, no sé, si digo bien la pronunciación, siempre estoy con esta rara, pero él me ha impactado mucho en dos cosas
Y él es también fue un recolector increíble y un observador cromático, pues tremendamente de gran valor, ¿no? Sí, eres. Uno es este, la teoría de los colores de Goethe, que nos propone una serie de ejercicios, de ejercicios de observación cromática, que es muy chévere de ver y de cómo de volver a visitar como esa parte práctica del color, que es chévere porque eso es lo que a mí me ha llevado a pensar como en la aplicabilidad de toda esta red cromática con los objetos naturales, ¿no? Entonces ahí volvemos como a esa reconexión con esos otros lados que de pronto en pedagogía no son tan populares. Me gusta, es un autor que me ha gustado mucho. También acá, la metamorfosis de las plantas tiene una cantidad de valor de observaciones minúsculas, de explicaciones, de ir como hacia, desde lo general hacia lo más pequeño, que es completamente encantador. Entonces, estos dos libros por ahora me tienen súper enamorada. Y bueno, este es uno, hace poco, hace un par de días estuve en la Feria Internacional de Literatura Infantil en Bolonia, aquí en Italia. Es una feria enorme, de verdad, de un alcance increíble. Y encontré este libro que es muy lindo, es un libro álbum que se llama Caduto. Y Caduto nos está hablando de la naturaleza que está caída, ¿no? De la naturaleza que no está, no es lo lindo, no es lo que está, que esto también lo dice Fabio Galimberti ahora que estaba pensando en él. Él dice, es muy fácil para una flor llamar la atención de alguien, pero es más difícil, es más complejo el proceso de maravilla cuando están en esos objetos que no son tan apetecibles. Entonces, este libro me gustó mucho, este libro álbum, porque es esa invitación a mirar eso que está caído, eso que no, que nosotros no, como que casi no lo vemos porque está por allá en el sendero cuando caminamos y hasta lo pisamos y hasta no nos damos cuenta de su existencia. Es muy bonito, es en italiano, es de Valentina Gottardi, que es una genia, o sea, ella combina el design con la literatura de una forma maravillosa, como para dar el referente italiano también, que es muy chévere. Esos, Sí. y bueno, los que te Yo también demostré quisiera al recomendar, ya que principio. estamos en la zona de recomendación, un ¡Ay, qué libro muy rico! lindo de la trenza de la hierba sagrada, de ¡Ay, una sí! ¡No! etnobotánica ¡No! eh, muy Maravilloso. maravilloso, y leyéndolo a ella y leyendo también el libro de El clamor de los bosques de Richard Powers, hace unos años para mí esas lecturas me llevaron a recolectar también esquejes en el bosque y volverme como, hay unos espacios cerca a las raíces que están llenas de musgo y son como unos microecosistemas de mucha diversidad donde uno medio mete la mano y es muy esponjosito, es como muy como un colchón de agua y ahí uno puede sacar el esqueje de una manera no tan forzada como cuando uno tiene que cortarlo. Entonces, como que esos espacios, en un pequeño espacio, encontrar tanta diversidad y ver que ahí están pasando tantas cosas, así debería ser un aula, así debería ser la educación, donde hay como mucha diversidad reunida, pero como que hay espacios porosos para que las raíces de uno se tejan con el otro, empezar a generar esas ecologías de amor y de belleza, me parecen fantásticas. Entonces, esos texticos literarios, y hay otro que se llama Bajo Tierra, que también me hizo fue conciencia de todo lo que no podemos ver, que está ahí debajo y Ujú. es otro mundo. Es un libro de Robert McFarlane que también fue como muy inspirador porque no es algo que se ve, pero que está ahí sosteniendo la vida también. Entonces, Connie, es una alegría. Por acá dice Luis Fernando Cuervo, me encanta todo lo que escucho, inspirador e imaginante. Saludes, Luis. Luis hace parte tiene un proyecto fantástico en Manizales de una casa para los niños y las familias, Ah, explorar las artes de una manera más integral. Y bueno, saludes al viejo Luis y bueno, una alegría quienes se conectaron. De todas maneras, este video va a quedar en YouTube pronto, y así que una alegría poder saludarte, Connie. Y bueno, estamos ahí en contacto para lo que sigue. Muy pendiente de tus experimentos nuevos. Y cuando vengas a Colombia por acá, bienvenida también claro, a que eso te hagamos iba de a pronto unos decir. talleres con la Universidad del Futuro
Sería Tenemos que maravilloso. organizar algo bien chévere cuando regrese, porque seguramente será no, pues increíble, un sueño para mí, será maravilloso. Y este espacio súper delicioso de charlar, de confrontarse, de compartir esas visiones que para mí, pues el profe Andrés, ¿no? Que además yo siempre te voy a decir, profe Andrés o profesor Andrés, es muy extraño decirte Andrés porque tenía 17 años cuando fuiste mi profe Andrés, así que quedaste, quedaste profe Andrés. Mm, última cosa, Mm. las indicaciones para que puedan descargar el minusculario, porque ese es la restitución que este podcast de la Universidad del Futuro hoy quiere dejar. Em, no sé no sé cómo vamos a hacer. Mm, Lo podemos linkear en la descripción del video que va a quedar en YouTube bueno, ok. con él. Ahí dejamos el PDF para que la gente pueda imprimir su minusculario, ¿cierto? Sí, ahí sí, y yo voy a hacer como un pequeño tutorial en mi página de Minúsculo Lab de Instagram, pues donde explico cómo se ensambla el minusculario, porque el minusculario en realidad es una hoja, porque a veces de pronto la gente lo ve así y quien no sabe qué es un fanzine podrá pensar que es una cosa muy elaborada o no sé, porque pues es un librito que se hojea, pero en realidad es simplemente una hojita que tiene un cierto corte y una cierta manera de doblar, sí, ya está muy práctico nuestro minusculario para explorar el mundo.